Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes a este webinar. Mi nombre es Belén Rosales y en esta ocasión me estarán apoyando a coordinar mis compañeros María Guadalupe Solís y Ernesto Tadeo. Todos formamos parte de la familia Idea en Desarrollo. El tema que se hablará el día de hoy es contabilidad electrónica con SAP Business One. ¿Qué es hablar de contabilidad electrónica? Es hablar de reportar a Hacienda toda nuestra información contable en una forma digital. El objetivo de esta webinar es que usted obtenga mayor conocimiento posible para que pueda minorizar tiempos y costos en base a los lineamientos de la autoridad. La contabilidad electrónica facilita significativamente el cumplimiento de las reglas. Recordemos que en el 2014 hubo una reforma fiscal, el que obliga a todas las empresas a reportar a Hacienda de forma digital toda su información contable y financiera. SAP Business One nos proporciona herramientas básicas para solucionar este requerimiento fiscal. En IDEAN quisimos ir más allá. Las herramientas de SEA y Bóveda nos proporcionan un entorno completo que minimiza la exposición a información o la información más delicada de nuestros clientes. SAP es casi perfecto, pero en cuestión de liberación de cambios fiscales tarda demasiado en actualizarse, puesto que ya no tiene todo el conocimiento de lo que Hacienda obliga en México. Su proceso resulta muy engorroso, ya que sus desarrolladores se encuentran en China. Cuando está lista la actualización, lo mandan a probar a Estados Unidos. Y cuando al fin se libera en el SAT, o cuando al fin se libera, el SAT ya nos aplicó otros tantos cambios, otros tantos ajustes. Todo esto ocasiona que el sistema no pueda cumplir con los lineamientos fiscales con la agilidad que demandan los equipos contables de México. Por esta razón nosotros IDEAN decidió desarrollar SEA, Contabilidad Electrónica Avanzada. ¿Qué es? El sistema de SEA es un add-on que está integrado a SAP Business One y que tiene como objetivo cumplir completamente todos los requisitos de Hacienda y de contabilidad electrónica para facilitar el trabajo contable. El SAT para la contabilidad electrónica solicita un reporte mensual de cambios de catálogo de cuentas, una entrega mensual de balanza de comprobación y el detalle de pólizas bajo requerimiento de la autoridad. En esta ocasión vamos a tener varios retos de negocio. Uno de ellos sería la disminución de licencias para realizar actividades contables, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, evitar la modificación de la estructura contable de SAP y cómo podemos administrar los FDIs de proveedores, pagos y nóminas. La descarga y actualización automática de los folios fiscales desde el SAT y simplificar y optimizar la búsqueda de folios fiscales para su asociación o deducción. En este momento le doy lugar a mi compañera María Guadalupe, quien les mostrará diferentes escenarios de nuestra herramienta con SEA y con bóveda integrada para SAP. Por favor, les pido que si existiera alguna duda al final de la sesión. Adelante, Lupita. Hola, buenas tardes a todos ustedes y gracias por regalarnos unos minutos de su valioso tiempo. Yo tengo la encomienda de mostrarles nuestras herramientas. Nosotros como IDEAN creamos soluciones especializadas para aumentar la productividad y cumplir con el fisco. Estas soluciones son el portal de gastos, contabilidad electrónica avanzada y bóveda fiscal. La herramienta de portal de gastos nos permite registrar las hojas de comprobación del personal que se encuentra en campo, caja chica, oficinas remotas, etcétera, dando como resultado una mayor visibilidad de los gastos para una mejor planificación y análisis financiero. La herramienta de contabilidad electrónica avanzada nos simplifica el cumplimiento y presentación de los requerimientos solicitados por la autoridad. En otras palabras, permite generar de una forma sencilla todos los documentos que se deben de enviar al buzón tributario. La autoridad nos exige que su entrega sea mensual. Otra de las herramientas que les muestro es la bóveda fiscal. Es la herramienta encargada de descargar de manera automática o manual los folios fiscales desde el portal de Hacienda y está disponible para SAP, Business One, SEA o el portal de gastos. Con la bóveda fiscal obtenemos un repositorio ordenado
de documentos de proveedores, por lo que es fácil identificar los gastos para su deducción y registro, así como asociarlos con los documentos en SAP. Características generales de contabilidad electrónica. Al igual que en SAP, esta aplicación es multicompañía. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener cargadas una o más bases para poder trabajar con ella. El personal dedicado a estas tareas podría incluso no requerir para nada entrar a SAP Business One, al igual que permite el acceso a múltiples usuarios para una reducción considerable en el licenciamiento de SAP para estas actividades contables. Vamos a la aplicación. Colocamos el usuario y contraseña. Al ingresar nos podemos dar cuenta que la aplicación está dividida en 4 secciones principales. La primera, administración, configuración, reportes y registros FDI. Ahora bien, en la sección de administración vamos a dar de alta, como se los mencioné, los usuarios que podrán tener acceso. En la sección de empresa, las bases de datos con las que vamos a trabajar. En la sección de derechos de usuario vamos a tener los permisos que van a tener cada uno de los usuarios que ingresan y a las bases de datos que tienen permiso de ingresar. En Banco SAT tenemos el catálogo que nos proporciona Hacienda para utilizarlo en el funcionamiento. Y la sección de cuentas de ingreso base es la matriz que nos va a ayudar a clasificar los ingresos de acuerdo a los impuestos de venta asociados, forma de pago, tipo de socio negocio, etcétera. Vamos a la herramienta, ingresamos. En la sección de administración está, como lo mencionamos, el catálogo de usuarios. Aquí los vamos a crear, vamos a modificarles, podemos bloquearlos, podemos cambiarles la contraseña. En el catálogo de empresas es donde vamos de alta las bases de datos con las que vamos a trabajar dentro de SEA. Derechos de usuario es donde vamos a otorgarle los permisos que va a poder realizar cada usuario y a qué empresas. El banco SAT es el catálogo de bancos que nos proporciona la autoridad y tenemos precargado en la herramienta. Y cuentas de ingreso base es la matriz que mencionamos anteriormente que nos va a permitir trabajar para clasificar esos ingresos e impuestos asociados a las formas de pago, socionegocio, etcétera. Ahora bien, continuamos con la presentación. Vamos a conocer un poquito del módulo de configuración. En el módulo de configuración encontraremos cada uno de los catálogos necesarios para la emisión de los reportes que enviaremos a la autoridad. También algunos datos a consultar de cada base de datos, como los datos de la empresa, la versión del catálogo, etc. Vamos a la herramienta para mostrarles. Como les mencionamos, en la sección de configuración, el primer catálogo que podemos visualizar es el de datos de la empresa. Aquí encontramos la información desde su razón social, la moneda, el RFC, etc. Y todo esto viene a partir de la base de datos a la que está conectado dentro de SAP. La versión del catálogo que estamos utilizando para trabajar con SEA, el catálogo precargado que la autoridad nos determina que debemos de utilizar, y en SEA viene ya precargado y lo utilizamos como el nuestro. Al navegar por cada uno de los nodos nos podemos dar cuenta que Hacienda tiene características especiales que no siempre se alinean con nuestra estructura de SAP. Es por tanto que se definen en esta herramienta reglas contables para dar solución a esta situación. Dichas reglas las veremos a mayor detalle a lo largo de la presentación, pero podemos observar, por ejemplo, en el catálogo de ingresos, donde podemos ver que se tiene un concepto definido, y a ese concepto aparte tiene un impuesto asociado, y además una razón donde determina que que va ligado al socio de negocio. Entonces es por esto que más adelante vamos a explicar un poquito cómo hacemos esas reglas contables para solucionar esta problemática. Continuamos. El catálogo contable de SAP, aquí lo podemos visualizar, lo desglosamos y es aquí donde
encontramos la relación que vamos a tener con el catálogo de Hacienda. Cada una de estas cuentas tiene un código agrupador. Ese código agrupador nos va a ayudar a determinar o formar el catálogo que Hacienda nos está solicitando para mostrarle como el nuestro. La información que se presenta a Hacienda nos la pide ordenada, delimitada, de acuerdo al catálogo que ellos publican. Y en este sentido, pues SAP tiene muchos delimitantes. SEA, en cambio, es muy flexible y nos va a ayudar a poder modificar estas cuentas para su envío y las vamos a asociar, como lo mencionaba, a través de este código agrupador. Es decir, algunas de las secciones del catálogo de Hacienda piden mucho mayor detalle del que podemos mostrar o tener dentro de nuestro catálogo contable en SAP. Vamos a modificar un poquito el seguimiento de, así como nos aparece en el menú, perdón. Ahorita vamos a revisar lo que son socios de negocio. Este catálogo nos va a ayudar a poder buscar y clasificar los socios que tenemos registrados en SAP de acuerdo a la clasificación que nos requiere el SAT. El SAT nos indica que debemos de identificar los registros contables relacionados a nuestros clientes y proveedores de acuerdo a su clasificación. Su clasificación es nacional, extranjero, nacional parte relacionada, extranjero parte relacionada. Por lo tanto, para llevar a cabo este proceso de la traducción de las pólizas, se requiere que los socios de negocios tengan esta clasificación. ¿Cómo hacemos esta clasificación? La hacemos seleccionando cada uno de los clientes que tenemos y aquí es donde le otorgamos la relación que sí, el código clasificador que le corresponde. También vamos a revisar otro catálogo que es importante para esta traducción de las pólizas, que es la forma de pago. En este catálogo de formas de pago son las que se utilizan en el proceso de venta en base a la separación de los ingresos requeridos por el SAT. El SAT nos pide identificar nuestros ingresos de acuerdo a su forma de pago. Los clasificadores que nos determina Hacienda es crédito y contado. Por lo tanto, para que cada condición de pago que se utilice en SAP en el proceso de ventas tiene que relacionarse con este código que nos especifica Hacienda y eso lo realizamos en este otro catálogo. El siguiente catálogo también importante es el de cuentas de impuestos. El de cuentas de impuestos tiene una clasificación que también nos es determinada por Hacienda y es tasa cero, grabado, exento y acaba de agregarnos uno nuevo que es el de frontera. Por lo tanto, se deben de clasificar todos los impuestos que están relacionados en nuestro proceso de ventas de SAP. Se les debe de agregar ese código clasificador para que se pueda realizar la traducción de las pólizas de acuerdo a como nos las pide Hacienda. El siguiente punto a revisar es las cuentas de ingreso base. Estas cuentas de ingreso base las vimos aquí a un inicio y nos van a ayudar, esta matriz nos va a ayudar a clasificar esos ingresos de acuerdo al impuesto de venta asociado, la forma de pago y el tipo de socio de negocio. Es decir, para todo el impuesto que sea tasa cero, que sea de contado, en la parte de lo que son ingresos, yo determino que la cuenta a la que va a irse a hacer esa traducción es la 40105 para socios de negocio nacionales. Para socios de negocio extranjeros le determino la cuenta que le corresponde. Para parte relacionada nacional le otorgo el código que le corresponde y para la parte relacionada extranjera la misma. Estas son las reglas que mencioné en un principio que nos van a ayudar a determinar y hacer esa traducción correcta de las pólizas. Si nosotros tenemos aquí mapeado cada uno de nuestros impuestos con la forma de pago y el tipo de socio de negocio, con eso estamos solventando el detalle que nos pide o que nos exige Hacienda. Como podrán recordar en el catálogo de Hacienda donde lo visualizamos en la parte de ingresos, que es lo que está determinando estas cuentas de ingreso base,
es eso. Aquí ellos nos piden tener una descripción general de ese concepto que va enlazado al impuesto y que va enlazado al socio de negocio. Entonces, la solución que nosotros determinamos y que damos esa definición de reglas está dentro de esta matriz que se llama cuentas de ingreso base. Continuamos. Ahora vamos a cuentas imputables SAP. Este reporte nos va a ayudar a filtrar por código de cuenta o por código agrupador y realizar las modificaciones que necesitemos. Es decir, yo quiero encontrar todas las cuentas de SAP que van de este código hasta este, las filtro, lo que todas, y las filtramos, y de esta manera yo puedo empezar a hacer asignaciones si así lo requiero o hacer modificaciones del código agrupador. Este, más que ser un catálogo, es un reporte que nos va a ayudar a hacer las clasificaciones de manera mucho más rápida. Ahora vamos a cuentas asociadas. Este catálogo de cuentas asociadas nos va a ayudar a determinar el comportamiento, si tuviésemos algún comportamiento específico de cuentas de clientes y proveedores, aquí lo podríamos hacer. Esta clasificación será la que se tomará para determinar el código agrupador que le va a corresponder a estos asientos relacionados a estas cuentas. Si se fijan en este caso, en estas cuentas tenemos cuentas por cobrar nacionales y le determinamos que el código agrupador que le va a corresponder para cuando sea un socio de negocio nacional sea la 10501. Si el socio de negocio es extranjero, el código agrupador que le va a corresponder es el 10502, etcétera. Es aquí donde vamos a hacer esa otra matriz especial. La primera, y que se revisa por default, es la cuentas de ingreso base que vimos hace un momento, y la que damos o definimos de este comportamiento específico para cuentas de socios de negocio, los damos de alta en este otro catálogo. Perdón. Cuentas de ingreso y egreso. En este catálogo o en esta sección vamos a declarar el comportamiento especial para cuentas de ingreso, utilizadas en los asientos del proceso de venta de SAP y la relación que le corresponde con su código agrupador. Como lo mencionamos inicialmente, las cuentas de ingreso base son las que se toman como por default, también las cuentas asociadas, y en este caso todo lo que queremos que se determine para las cuentas de ingreso, solo cuentas de ingreso y egreso. Y en este caso, aquí se le puede hacer esa asignación del código agrupador de la forma de pago y el código de impuesto que le corresponde. Este catálogo es poco usado, pero sí se utiliza y depende de la necesidad de cada cliente. Ahora bien, vamos a este reportito de errores de configuración. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algún faltante de clasificar, aquí nos aparecería. Vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos. Voy a eliminar la forma de pago de 30 días. Entonces, si yo agregara una nueva o algo, que por lo regular eso es, una vez que agregamos cuentas de impuestos, formas de pago, cuentas contables, socios de negocio y no están clasificados, este reporte nos va a ayudar a tener esa clasificación. Si se dan cuenta, yo eliminé y me está diciendo que este error aparece porque esta condición de crédito no está clasificada. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este momento para yo tener siempre completo mi catálogo es agregar la que quitamos en este momento y la volvemos a tener dentro de nuestro catálogo, y con eso solucionamos el mensaje que nos está apareciendo. Entonces, si nos volvemos a ir a errores de configuración, ya no tenemos ningún error. Para eso nos sirve este reporte. Con lo anterior mencionado, y para poder generar los archivos XML requeridos por Hacienda, el sistema SEA lleva a cabo una traducción de los asientos contables registrados en SAP
hacia una póliza de tipo Hacienda, utilizando los códigos agrupadores y las clasificaciones que ya hicimos anteriormente. Para la generación de las pólizas, el sistema tiene dos opciones, que es procesar las pólizas pendientes o procesar las pólizas por una fecha en específico. Por ejemplo, para esta demo, para este webinar, vamos a utilizar el que es por fecha, por tiempos. Vamos a colocar aquí la fecha inicial y fecha final. Lo vamos a procesar y una vez procesada, una vez ingresadas las fechas, presionamos el botón de procesar, como lo vimos. Este nos va a arrojar al final un tiempo de procesamiento, una cantidad de pólizas procesadas, la hora de fin del proceso y en caso de que hubiese existido algún error, aquí no lo indicaría. Una vez que se traducen estas pólizas, el sistema te permite generar los archivos XML que nos requiere Hacienda. Ahora bien, posteriormente de haber generado estas pólizas, existe otro proceso que es el cierre fiscal. El proceso de cierre en el sistema de SEA es un proceso que se debe de ejecutar cada vez que se lleve a cabo el cierre del ejercicio en SAP. Esto para llevar a cero las cuentas de resultados y acumular a la cuenta de resultado que cierra en SAP. En este caso es la cuenta 30501. Por lo tanto, cada vez que se lleve a cabo un cierre en SAP, también lo debemos de cerrar en SEA para poder reportar los meses que se vieron afectados por este cierre. La cuenta por default, como se los mencioné, es la 30501, que es la que le corresponde a la utilidad del ejercicio. Antes de ejecutar el cierre, se deben de procesar las pólizas anteriores a la fecha. Por lo tanto, en este momento no vamos a generarlo para a modos de la webinar. El siguiente punto a ver son pólizas de SAP. En este ejercicio, donde revisamos de generar las pólizas en la fecha 070619, vamos a revisar las pólizas que generamos. Ahí nos indicó que se generaron 4 pólizas. Y aquí están efectivamente, aquí vemos cada una de ellas. Si presionamos esta lupita, nos lleva al detalle de cada una, donde vemos las cuentas contables que le corresponden en SAP, las cantidades que deben de tener del deber y el haber y la traducción a sus códigos agrupadores. Esta sería la póliza que se entrega a Hacienda con esta traducción. Por lo tanto, las pólizas de SAP que encontramos son traducidas a los códigos que estuvimos mencionando en los catálogos anteriormente. Ok, continuamos. También contamos, voy a regresarme un poquito, también contamos con lo que son pólizas SAT que encontramos aquí en esta sección. Y estas nos van a ayudar a buscar en este reporte las pólizas que se utilizan, además de poder crear, esto es importante, poder crear, modificar o eliminar pólizas manuales. Estas pólizas manuales son exclusivamente para el proceso de contabilidad electrónica, o sea, para el proceso de SEA. Las pólizas manuales de contabilidad electrónica no se registran dentro de SAP, por lo tanto no hacen modificaciones en esa parte de la contabilidad. Estas pólizas son consideradas para hacer afectaciones del tipo de cuentas de orden definidas por el SAT. Las pólizas manuales tienen un prefijo que es el M para poderlo identificar, a diferencia de las pólizas que se generan en automático que no les asigna un código A. Veámoslo. Entonces volvemos a hacer nuestra búsqueda en la fecha con la que hemos estado trabajando.
Y aquí veo las 4 que se generaron en automático y una más que generamos, que en este caso es una póliza manual por $1. Y nos metemos a revisar esta póliza, nada más la utilizamos para ponerla a una cuenta a la cual le pusimos este peso solamente para modos del ejercicio. Y por lo regular, como se los había mencionado, estas son nada más o se utilizan nada más para una reclasificación de saldos o asientos. Muy bien, continuamos. Tenemos otra sección importante que es los errores de pólizas. Si yo en algún momento tuviera en algún procesamiento de pólizas hubiese tenido algún error, aquí es donde yo lo vería. En este caso no tengo errores, pero los errores también irían relacionados a alguna falta de clasificación de alguna forma de pago, de impuesto, ingreso, etcétera. Esto nos estaría saltando hasta este momento si nosotros no revisamos inicialmente el reporte de errores de configuración. Si nosotros en este punto no tenemos errores en el de configuración, muy probablemente no tengamos errores en pólizas, pero aquí es donde los podríamos consultar. Continuamos. Tenemos lo que es también el catálogo o el catálogo que ya enviamos a Hacienda, que ya es aquí lo interesante, donde generamos estos archivos para enviárselos hice en este reporte. Nada más entramos, seleccionamos el año, el mes, presionamos el botón de PDF y nos genera nuestro catálogo para enviárselo a Hacienda. También si generamos ya el archivo XML, que es el que se envía, solamente presionamos el botón de XML, en este caso, y aquí es donde nos genera este archivito que es el que nos pide la autoridad. Si nos pide que enviemos este reporte, aquí es donde lo haríamos. Esto, con esta manera que tenemos precargado su catálogo, nos ayuda a minimizar la exposición de información delicada de la empresa hacia la autoridad, porque todas las conversiones y transformaciones necesarias las realiza el sistema de forma automática y estaríamos entregándole a Hacienda el mismo catálogo que ellos nos exigen tener. Muy bien, continuamos. ¿Dónde generamos ahora los archivos de pólizas y balanza? Que también este es algo de lo que nos pide Hacienda que debemos de enviarle mes con mes. La balanza de comprobación es el documento contable que enlista los saldos y los movimientos de todas las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, cuentas de orden y se prepara con el objetivo de mostrar la afectación de estas cuentas. La balanza tiene 3 opciones de visualización y generación del archivo que se envía a Hacienda. Existen 2 tipos de envío, que es la comprobación normal y complementaria. Aquí es donde seleccionamos de qué manera vamos a enviar nuestra balanza. Si va a ser de tipo normal, la seleccionamos aquí, y si va a ser complementaria, igual. Para la generación del archivo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el año, el mes, y ya el sistema determina solo la fecha de inicio y fin del periodo. Y para generar el archivo solamente presionamos el botón de XML y en ese momento nos genera nuestro documento, que es el que le tenemos que enviar a la autoridad. Por ejemplo, también si nos llegase a pedir la autoridad el envío de pólizas, folios auxiliares y todo esto, en esta parte a continuación es donde se tendría que generar. Y lo que nos estaría pidiendo, en todo caso, que nos requiriera la parte de reporte de pólizas y folios auxiliares, el número de orden y el número de trámite son proporcionados por la misma autoridad. Entonces nosotros lo único que tendríamos que hacer es llenar ese número. Una vez que lo llenemos, nada más presionamos el botón de reporte de pólizas. Al igual que si fuera de auxiliar de cuentas, igual ponemos las cuentas que necesitamos o que vamos a reportar. Y una vez que ya están ahí, solamente presionamos el botoncito y con eso estaríamos generando los archivos. Muy bien, ahora vamos a ver un reporte que es bastante interesante y que nos va a ayudar a revisar la información que estamos generando. Después de tener
ahora sí que todos los archivos que se envían a la autoridad, tenemos este reporte que se llama integración de saldos y nos va a ayudar a determinar información acerca del comportamiento que han tenido de acuerdo a algún código. Es decir, por ejemplo, quiero conocer todo lo que fue de estas cuentas y cómo se generó. Entonces, en este reporte, de acuerdo al año que nosotros ingresamos, nos muestra este comportamiento. El reporte de integración de saldos de SAP es similar al anterior, solamente que aquí vamos a tomar en cuenta las cuentas de SAP. Y integración de asientos es una conjugación de ambos reportes, es decir, lo podemos sacar desde por código agrupador o por cuenta contable. Muy bien. Tenemos otros tantos reportes que es el diario de documentos, el libro mayor y todo esto que nos van a ayudar a determinar por rango de fechas que el comportamiento que hubo con nuestras pólizas, etcétera. Muy bien. Ahora bien, y como introducción a nuestra siguiente herramienta, que es la bóveda fiscal, les muestro el reporte que se llama Bóveda SAT. Este reporte nos va a permitir revisar todos los documentos que hemos descargado, que tenemos en nuestro repositorio, que ya están con nosotros. Podemos consultarlos tanto si fueron emitidos o recibidos, podemos consultarlos en un periodo de tiempo para poderlos estar visualizando o para poderlos descargar. Podemos descargar el XML y su representación impresa, que es el PDF. Entonces, en este reporte nos ayuda a eso, a poder consultar todos los XMLs que ya descargamos de Hacienda a nuestro repositorio físico. El siguiente reporte se llama UIDs no usados. Este reporte lo que me indica o lo que me muestra son todos los folios fiscales que no tienen relacionados un documento en SAP. Este reporte nos va a ayudar a tener un mejor control de estos documentos de SAP para que siempre tengan esa clasificación, que no nos esté faltando esa clasificación. ¿Sale? Por otra parte, seguimos con esta sección de SEA y es lo que es registro de CFDI. Recordemos que el anexo 24 de contabilidad electrónica de medios electrónicos nos pide agregar en los comprobantes el atributo requerido para expresar la clave UID y que nos soporte la transacción de cada documento. Por fortuna podemos realizarlo de dos maneras, ya sea de forma manual o a través de la bóveda fiscal. Y la bóveda fiscal nos va a ayudar a simplificar este proceso de manera radical. Lo vamos a ver en unos minutos. Descargamos directamente con esta herramienta de Hacienda todos estos XML recibidos o emitidos y los podemos cotejar para asignarlos a los movimientos en SAP, de manera que se generan unas búsquedas muy simples y se reduce el tiempo y el esfuerzo para mantener al día esta información fiscal. Es decir, aquí vamos a agregar el folio electrónico a los documentos comerciales de compra y de venta, con el XML y el PDF que le corresponden. Como les decía, se puede realizar de dos maneras, ya sea de forma manual, seleccionando el documento que nosotros decimos, él vaya a hacer la búsqueda. En este caso pues me dice que nada que ver los RFC, las fechas y el total para este documento que seleccioné. Si fuese el correcto, nada más le daríamos guardar y automáticamente estaríamos teniendo esta información actualizada en el documento de SAP. Si nosotros deseamos hacerlo también a través de SAP, lo podemos hacer en este módulo que es las facturas de proveedores. Entramos y nos aparece este botoncito que se llama registro de UID. Entonces, con este botoncito va y busca nuestro repositorio de bóveda fiscal y determina que en este periodo y con estas cantidades se encuentra UID libre.
Entonces, lo que nosotros nada más tendríamos que hacer es darle guardar y en automático estaríamos clasificando esta factura al UID que le corresponde. Con lo anterior pudimos observar que las búsquedas en la asociación de forma manual es un poquito más lenta. Si nosotros las búsquedas las hacemos a través de la bóveda fiscal, optimizamos el tiempo porque las búsquedas son realizadas revisando el RFC, las fechas y el total. Por ejemplo, vamos a hacer este registro que es el 464 y la herramienta va solita, hace la revisión, la hace muy rápido, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es darle guardar. Y una vez que se guarda, ya queda ese registro con este documento. Si nosotros entramos, podemos consultar tanto el XML como el PDF que se le relacionaron. Hagamos otro ejercicio. Voy a capturar el documento 594, que es una factura de proveedor, y vamos a hacer la búsqueda a través de la bóveda fiscal. Voy a ampliar las fechas para que veamos la información que podemos obtener con la bóveda fiscal. Voy a modificar, estoy poniendo unos rangos bastante amplios en las fechas, en los totales, y si yo le doy a actualizar, va a mi bóveda fiscal y busca todas las coincidencias con estos filtros que le establecí. Si algún documento ya se encuentra relacionado, aquí me dice a qué factura está relacionado. Si está libre, también me lo indica para poderlo utilizar. Si, por ejemplo, yo no estoy segura si este documento es el que yo busco, selecciono y le digo, pues muéstrame el XML. Ya voy y lo reviso y observo si es el que necesito. Y en caso de ya encontrarlo y ser el que le corresponde, lo único que tengo que hacer es darle guardar. Una vez que se guarda, nosotros podemos consultarlo ya relacionado a este documento. Y aquí se encuentra, podemos consultar su XML y su PDF. Me está indicando que el documento que seleccioné no coincide con las fechas y con el total. Esto pudiese ocurrir en la vida diaria porque probablemente nuestro documento lo generemos 1 o 2 días o tengamos una diferencia de centavos, etcétera. Si nosotros nos damos cuenta que este es el documento, este documento no le corresponde, lo único que tengo que hacer es eliminar, me voy a cada uno de los botones y elimino ese registro y elimino el PDF y elimino el UID. Y una vez que está libre, puedo volver a hacer la misma búsqueda y encontrar el documento que le corresponde y guardarlo. Con eso estaríamos viendo la parte de la bóveda fiscal con la relación de estos documentos. También tenemos algunos reportes que forman parte de la bóveda fiscal donde podemos encontrar esa información para poderla explotar, que sea, por ejemplo, buscar algún documento de pago para empezarlos a revisar. Colocamos fechas y lo mostramos y aquí podemos empezar a trabajar con ellos. Me dice los documentos que pudiesen tener relacionados, etcétera. Podemos encontrar reportes para documentos de clientes, para pagos efectuados, para documentos de proveedor. Podemos consultar lo que está ahorita ocurriendo mucho, que son los EFOS, que son personas que tienen o presuntos contribuyentes contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Podemos consultarlo por RFC o facturas que estuviesen relacionadas a este tipo de situaciones. Aquí las podríamos consultar en estos reportes. En este caso tenemos una que fue cargada intencionalmente y aquí la podríamos revisar. En este caso ya está relacionada, entonces aquí podríamos estar revisando eso para evitar problemas posteriores. Tenemos también un reporte para las facturas que están timbradas, pagos timbrados, UIDs cancelados o no usados, etcétera. Continuamos.
Como ya les mostramos hace un poquito acerca de la bóveda fiscal, ahora sí les explico bien cómo funciona. La bóveda fiscal de IDEAN es una herramienta que nos va a permitir conectarnos al servidor de Hacienda para descargar de forma programada o manual todos los documentos fiscales de proveedores almacenados de una forma ordenada, clasificada, para poder hacer el proceso de registro de facturas de proveedor. Esta ejecución puede ser tanto automática como manual y está tan automatizado que lo podemos hacer a través del programador de tareas, donde vamos a definir esos desencadenadores para su ejecución, o también lo podemos ejecutar de forma manual. Vamos a verlo cómo funciona. Por ejemplo, aquí lo tengo en las tareas programadas. Yo determiné que se ejecute todos los días a las 8 de la mañana, que vaya y consulte todos los documentos que se generan a diario. Así es como lo estaría utilizando a través de un programador de tareas. Si lo quiero utilizar de manera manual, tenemos esta interfaz de usuario donde nada más capturamos la fecha, el mes y el día de lo que se quiere descargar. Podemos filtrar si queremos todos vigentes o cancelados, si quiero que sean recibidos o emitidos, si quiero que sea por algún complemento específico o incluso por un UID. Entonces, ahorita para manera de mostrarles la herramienta, vamos a ejecutar todo lo del mes de agosto. Entonces, al darle este botón de ejecución, va y se conecta a Hacienda. Lo primero que hace es establecer esa conexión, revisa la conexión a internet, la conexión con los servidores del SAT y una vez que ya tiene esa conexión lista, envía nuestros datos de usuario y contraseña CIEP para autenticarse. Una vez que se autentica, empieza a consultar y descargar estos XMLs desde la parte del servidor de Hacienda. Vamos a esperar aquí un poquito y está extrayendo, consultando y extrayendo. Esto no nos demora demasiado. Ahorita va a empezar a hacer la descarga. Y la descarga va acompañada del XML, va la representación impresa de él mismo. Entonces, una vez que ya se realiza esta descarga, nosotros tenemos en nuestra base de datos y en un repositorio físico estos documentos para poder explotarlos como lo vimos en los ejercicios anteriores. Vamos a esperar que termine. Ya está terminando. Y ya debe de haber terminado. Se está desconectando. Y una vez que se desconecta, va y llena en nuestro repositorio físico estos documentos, tanto la representación impresa como el XML. Conclusiones. Además de cubrir los requisitos obligados por parte de la autoridad, encontramos beneficios adicionales con nuestras herramientas SEA y bóveda fiscal. Algunos por mencionar son: la reducción del licenciamiento de SAP, ya que SEA es una aplicación web donde podemos obtener N cantidad de usuarios con una sola licencia de SAP. Es decir, pueden entrar todos los contadores, administración, contraloría o auxiliares, cada quien con su usuario y con sus permisos, a trabajar en estas actividades contables. Al presentar Hacienda su catálogo como el nuestro, siempre lo tendremos sin cambios y completo, puesto relacionamos uno a uno los elementos de nuestro catálogo de cuentas con el catálogo de la autoridad. Mediante la sección de reportes podemos generar cada uno de los archivos que son enviados a Hacienda. Y no basta más que entrar a esta sección, proporcionar los datos del periodo y listo. Además, encontramos beneficios al poder ligar los documentos de SAP con su folio fiscal que le corresponde de una manera muy fácil, y con esto podemos realizar este ejercicio dentro y fuera de SAP.
La bóveda fiscal es una herramienta tan flexible que se adecua a la necesidad de cada cliente, ya sea a través de tareas programadas o mediante ejecución manual. Y al contar con este repositorio de documentos para su consulta y resguardo en tiempo real, obtenemos una mayor visibilidad hacia aquellos fondos que pudieron haber cambiado de estado en algún momento, previniendo fraudes. Por otro lado, también nos sirve para identificar aquellos gastos que no se tenían contemplados para su deducción. Toda esta interacción fue mostrada a través de nuestras herramientas SEA y Bóveda. Estos se encuentran en nuestro portafolio de soluciones de DEAN y en él encontrarán toda la información necesaria para poder adquirirlos. Ahí mismo encontrarán herramientas y desarrollos adicionales de gran utilidad e integradas de una forma segura y eficaz para SAP Business One.